La ceremonia brillaba como una promesa. Una sala llena de luces cálidas, caras conocidas, cámaras que buscaban ángulos y el aplauso que se abrió cuando nombraron a Valeria Pavlova, empresaria del año. Ella subió al escenario con la espalda recta y la sonrisa aprendida de quien sabe soñar en grande. El anillo en su mano izquierda reflejaba los focos como un faro. Por un instante, la sala y el mundo le pertenecieron. Pensó en los contratos que había cerrado, en la oficina con vistas a la ciudad, en los empleados que le decían gracias en voz baja porque admiraban más el nombre de la empresa que la persona que la dirigía. Fue una noche de brillo y promesas, y Valeria se permitió creer que así sería siempre. Un año después, la misma mano que había estrechado acuerdos sostenía un teléfono que vibraba sobre una mesa de cocina vacía. La llamada del banco fue breve, exacta, sin empatía. No hay aprobación, las garantías no cubren, lo sentimos. Palabras diminutas que hicieron caer en cascada todas las piezas montadas con cuidado. La oficina se convirtió en papeles por firmar, facturas que acumulaban polvo, empleados que miraban sus relojes esperando el día de pago que nunca llegaba. La pandemia, esa palabra que parecía lejana hasta que no lo fue, cerró puertas, silenció clientes y convirtió cifras en deudas. Valeria caminó por la ciudad como quien entra en territorio ajeno. Las calles, antes escenario de negocios y almuerzos importantes, se volvían ahora laberintos donde cada esquina devolvía un reflejo distinto, el de una mujer que había sido reconocida y ahora parecía, a ojos de muchos, una historia fallida. Los bancos no contestaban. Los socios llamaban para concretar acuerdos, y en la voz se escuchaba la prudencia que anuncia la distancia. Su madre, que siempre había tenido la mirada afilada de quien juzga con la experiencia, dejó salir una frase que le dolió más que cualquier rechazo financiero. No puedo arriesgar lo que yo construí. Haz lo que debas, pero no cuentes conmigo. No era crueldad pura. Era miedo, una mezcla de orgullo y supervivencia que cerró una puerta más. Hubo días en los que Valeria se preguntó si su orgullo había sido un lujo que ya no podía permitirse. Recordaba con nitidez la alfombra roja de la gala, y unos meses después, el sofá de una sala prestada donde repasó presupuestos intentando imaginar una salida. Las llamadas con abogados se volvieron monólogos de términos técnicos. Las promesas de rescate empresarial se desvanecían con la velocidad con que la gente cambiaba de preocupación. Y cuando, finalmente, entendió que no había salvavidas externo a la vista, tuvo que hacer lo que jamás pensó que haría: buscar trabajo en lo que estuviera disponible. Aclaró su voz, repasó su currículum adaptándolo, y mandó solicitudes. Hubo respuestas frías, una que otra oportunidad mal pagada, y entre ellas un aviso que no buscaba su antigua tarjeta de presentación. Era para un puesto doméstico en una casa de la periferia. Tareas domésticas, coordinación de rutina, cuidado de 2 niñas, sin anuncios glamorosos ni promesas de educación empresarial. Trabajo honesto, diario, a la vista de todo el mundo. Aceptarlo fue un acto medido entre la necesidad y una humillante apertura. Bajar el telón del pasado para entrar en un escenario nuevo. El primer día que cruzó la puerta de la casa de Ilia, Valeria sintió que llevaba consigo ambos mundos. La educación de quien había dirigido equipos y la humildad de quien ahora sujetaba una escoba. La fachada de la casa no tenía pretensiones, pero sí una calidez que le recordó, por primera vez en meses, que la vida podía tener otra textura. Ilia la recibió con una formalidad práctica. No era efusivo ni frío, era un hombre acostumbrado a resolver problemas con el gesto más que con las palabras. En la entrada, 2 mochilas tiradas, etiquetas con nombres y una bicicleta apoyada contra la pared hablaban de rutina y de prisa. Tania, la mayor,
Miró a Valeria como si evaluara si la nueva persona tenía permiso de entrar en su paisaje emocional. «Hola». La menor observaba con la desconfianza propia de los 3 años, donde lo nuevo es una pregunta permanente. La casa olía a comida casera y a libros. Había pósters recortados en la pared, lápices dispersos, la sensación íntima de un hogar que no pretende ser perfecto, solo habitable. Las primeras instrucciones de Ilia fueron prácticas: horarios de comida, alergias, el horario de estudio, la manera en que le gustaba que se etiquetaran las prendas. No hubo condescendencia, pero sí una claridad que Valeria agradeció. La organización le devolvía algo de control. Natasha la observó desde la cocina, con los brazos cruzados. Era la encargada del servicio que ya trabajaba en la casa, experta en mantener la maquinaria doméstica sin hacer ruido. Su rostro mostró una mezcla de sorpresa y recelo que no intentó disimular. No era una mujer agresiva, sino protectora de su territorio. Años de costura entre turnos y mañanas le habían enseñado a valorar su seguridad. Ver a una persona con acento de oficina, una cierta manera de caminar, una palabra usada de más, aparecer en su mundo, desató una reacción defensiva que más tarde sería conflicto. En su antigua vida, Valeria resolvía con un email estratégicamente redactado. Aquí, aprendió que las cosas se arreglaban tocándolas. Aprendió a doblar mantas de manera que duraran limpias más tiempo, a elegir productos que cuidaran las telas y, sobre todo, a observar las pequeñas grietas que la vida doméstica revela. Una lámpara que siempre se apaga, un cajón que se atasca, el rincón donde los niños esconden sus miedos. Ella no ocultó su currículo. Explicó con sencillez su situación. No buscaba simpatía, solo una oportunidad para pagar las cuentas. Ilia la escuchó, calculó y aceptó. No hubo preguntas sobre su pasado en la conferencia de premiaciones, ni lamentos sobre su caída. Había, en cambio, una mirada práctica. Puedes empezar mañana temprano. El choque fue más abrupto de lo que esperaba. El primer día incluyó el orden de prioridades que solo se aprende en la práctica. Prioridad a la higiene en áreas de cocina, revisar las mochilas de las niñas antes de que salieran al colegio, coordinar al repartidor del pan, la lista de compras que siempre parecía cambiar. A la vez surgió el choque social. Un vecino que la miró con curiosidad y luego con desdén cuando supo que quien ahora limpiaba era la mujer que quizás una vez fue dueña de un nombre conocido. En el mercado, una voz detrás de ella. Un antiguo cliente de la empresa tal vez la reconoció y pronunció su apellido con un dejo de asombro y un tanto de satisfacción por el rumor. Era como si su historia fuera un reality show en el que todos tenían opinión. Pero la técnica no entiende de humillaciones. Valeria aplicó la misma rigurosidad que había aplicado a una auditoría. Hizo inventario de productos, propuso un calendario de limpieza, creó etiquetas para los armarios de juguetes, reorganizó la despensa por fechas de vencimiento. Sus manos, acostumbradas a firmar contratos y tocar pantallas, aprendieron a leer las vetas de una tabla de cortar, a reconocer el ritmo de una lavadora que anuncia algo fuera de balance. Hubo momentos de humor inadvertido, como aprender que el vinagre es un aliado inesperado, o que el secreto de una mesa impecable es la paciencia. En esos pequeños triunfos, encontró una dignidad nueva, una que no necesitaba aplausos. Con las niñas, el trabajo fue diferente. No bastaba con planear, había que ir al terreno de las inseguridades. Tania, de 12 años, era exacta y huraña, con la edad y la atención puesta en la escuela y en la sensación de que cualquier cambio es una afrenta. Hola, con sus 5 años, se aferró a un peluche y a la costumbre de esconderse detrás de la falda de su padre. Valeria no se presentó como una figura que venía a reemplazar a nadie. Simplemente ocupó un espacio que debía atenderse.
Empezó a corregir suavemente los cuadernos de Tania. Dejó una nota con una estrategia de estudio y, sin dramatizar, le enseñó un atajo para resolver un problema de matemáticas que había dejado a la niña atónita. Esa noche, Tania le lanzó una mirada nueva, interrogante y agradecida a la vez. Ola, por su parte, le ofreció su peluche sin preguntar nada porque, en su mundo, los gestos no requieren explicaciones. La rutina fue tejiendo confianza. En la cocina, mientras preparaba el almuerzo, Ilia se quedó más tiempo del necesario, hablando de cosas prácticas. El calendario de visitas del pediatra, la falta de tiempo para arreglos domésticos, la dificultad para conciliar trabajo y crianza. No hubo confesiones románticas, sino un intercambio de confianza nacido de la necesidad. Él necesitaba una persona que sostuviera la casa, ella necesitaba un lugar donde recomenzar. En la sencillez de compartir tareas diarias, surgían gestos que con el tiempo se pronunciarían como cariño. Él sostenía tazas, ella arreglaba roturas, él escuchaba, ella proponía soluciones. Fue una química discreta, sin fuegos artificiales, que se insinuó a través de acciones. Aún así, la ciudad es pequeña para quien ha liderado un sector y luego se inserta en la cotidianeidad. Una tarde, mientras colgaba ropa en el tendedero, vio a través de la calle a una figura que conocía demasiado bien. Yuri, un antiguo gerente de su empresa, pasó por la vereda. La miró y apartó la vista con la lubricidad de quien guarda una noticia para comentarla en un café. La mirada de Yuri no era necesaria para que el rumor empezara a germinar. Bastó con que alguien reconociera un apellido en la voz de un vecino. Los mensajes en grupos del barrio, los susurros en la fila del supermercado, la foto que alguien tomó por curiosidad con el teléfono y que empezó a circular en chats privados. Todo era una red que tejía una versión de su caída más cruel que la realidad. La exposición dolió porque no era solo chisme, era la confiscación pública de una identidad. Valeria se protegía detrás de la eficiencia. Si su nombre circulaba, tendría que traer resultados que hablaran por ella. Pero entre la profesionalidad y la vida íntima existe un hueco que las redes llenan con juicios fáciles. Una mañana, cuando aún olía a café, una notificación le sacudió el teléfono. Una captura de pantalla mostraba a Valeria con el delantal, doblando ropa en la casa de Ilia. El pie de foto la describía con un tono que pretendía ser compasivo, pero que se inclinaba hacia la burla. Algunos mensajes la señalaban, otros la defendían, pero en la escala pública la palabra caída se volvió un comentario viral. Natasha vio el mensaje antes que ella. No fue exactamente que lo compartiera por maldad, fue más bien que el miedo la empujó a hablar con quien podía proteger su empleo. Si la gente empieza a saber que en esta casa hay alguien con nombre grande, vendrán curiosos, recibirás preguntas, y la estabilidad que tenemos se verá comprometida, le dijo a Valeria con una mezcla de advertencia y reproche. La palabra estabilidad pesó como una sentencia. Valeria entendió el temor. La economía doméstica también se basa en certidumbre, y una fama puede ser tanto una bendición como un riesgo. En el fondo, Natasha temía que su propia precariedad se volviera más visible si la casa se convertía en un teatro para comentarios ajenos. A pesar de todo, hubo días en que la casa le devolvió a Valeria algo que ni el dinero ni los premios habían logrado. El calor de un lugar donde su trabajo tenía efectos visibles. Ordenar la biblioteca infantil una tarde permitió que Tania encontrara un libro que había perdido. Planchar un uniforme comprobó que cuando una prenda está bien cuidada, cambia la actitud del que la lleva puesta. Pequeñas transformaciones que eran en sí mismas recompensas discretas. En esos momentos, la idea de éxito no era la que le habían dado en un podio. Era la de ver sonreír a una niña que pasó una prueba, o la de escuchar a Ilia decir casi sin notarlo, gracias por organizar lo de la despensa.
Pero la ciudad se mueve rápido, y la reputación más veloz aún. En la oficina donde todavía quedaban algunos papeles de su antigua empresa, fotografías y cuadros con reconocimientos, el eco de su nombre retomó fuerza. Caterina, una vieja amiga que a veces ayudaba más por costumbre que por lealtad, se encontró con alguien del mundo empresarial que mencionó una posibilidad. Un socio interesado en abrir una filial en la región, alguien con capital para invertir y ganas de apostar por una directora competente. La noticia llegó envuelta en reservas. No es seguro, pero... Para Valeria, la posibilidad era un hilo que le devolvía un mapa de salida. Para quienes la miraban desde la distancia, era una oportunidad para repetir juicios. ¿Estará lista? ¿Qué dirán si su pasado aparece? El rumor de esa oferta nunca se mezcló con el del delantal. O quizás sí, la fragilidad del momento hizo que cada noticia se volviera terreno para el juicio. En una llamada que ella recibió una noche mientras doblaba manteles, un número desconocido ofreció una reunión. Hay interés en una filial. Si quiere, podemos conversar. Valeria sintió de nuevo el vértigo de los proyectos. Un plan concreto, con pasos, cifras y plazos. La cabeza le dio vueltas con la posibilidad de regresar a lo que sabía hacer. Y sin embargo, el teléfono le pesó como una promesa frágil. Antes de poder soñar, debía estabilizar su vida cotidiana, ganar la confianza de quienes la rodeaban y callar las voces que la señalaban. Al mismo tiempo, algo más se movía en la casa de Ilia. Una tarde, en que la lluvia golpeaba la ventana como un tambor insistente, Tania se acercó a Valeria con una composición escolar que prometía ser la mejor de la clase. «No sé si lo dije en voz alta, pero gracias por ayudarme con esto», murmuró la niña. Fue un gesto terso, sin declaraciones grandilocuentes, pero que llenó a Valeria de una emoción contenida. Cuidar de esas horas diarias, en las que una lección se comprende y una cena queda arreglada, empezó a parecerle tan vital como firmar un contrato. Empezó a reconfigurar su idea de liderazgo. Ahora también era capaz de liderar una cocina, una tarde de deberes, una rabieta infantil. Su autoridad, antes vertical y formal, se volvió horizontal y cálida. Esa noche, cuando las luces de la ciudad titilaban a lo lejos, Valeria pensó en su madre y en la frase que le cerró la puerta. Pensó en los aplausos del escenario y en los murmullos del vecindario. Las manos que antes firmaban cheques ahora frotaban superficies, pero no percibía esa tarea como castigo. La dignidad del trabajo doméstico se le enseñaba cada vez que veía la sonrisa de Olga, recobrando la tranquilidad antes de dormir. Aún así, una ansiedad persistente la acompañaba. La posibilidad de que una foto, un chisme o las palabras de alguien con una voz más fuerte que la suya vinieran a poner en riesgo la frágil construcción que estaba levantando. El tiempo mostró repentinamente su faceta más cruel. Un martes por la tarde, mientras colgaba ropa en el patio, sintió una presencia detrás de un arbusto. Levantó la mirada y vio a una figura que no esperaba. Sergei, un ex empleado de su empresa que había sido despedido meses atrás, la observaba con el teléfono en la mano. No era un gesto casual. En su rostro se leía algo parecido a la combinación de resentimiento y oportunidad. Antes de que Valeria pudiera cruzar palabra, él ya había lanzado su pulgar sobre la pantalla. La foto no tardó en convertirse en rumor. En minutos, alguien la llamaría desde fuera para contar que habían visto una imagen que, con un título conseguido, podía hacer toda una historia. La intervención fue sutil pero contundente. Ilia, al enterarse por un vecino, se acercó a Valeria esa misma noche. No hubo recriminaciones, solo una pregunta. ¿Te preocupa que esto afecte tu trabajo aquí? Ella, con la mirada cansada, asintió. Ilia,
Apoyó la mano en su hombro con una firmeza que no exigía nada más que confianza. No por lo que eres, sino por lo que podríamos perder. Si la presión externa crece, la casa se ve afectada. Su tono no era paternalista, era protector del lugar que él llamaba hogar. Esa protección, discreta y práctica, fue la primera defensa pública que alguien que no fuese un familiar ofrecía desde que empezó su caída. Esa noche, antes de dormir, Valeria repasó los eventos como si fueran fichas de un tablero. Había ganado pequeños campos de batalla, una rutina doméstica más ordenada, la sonrisa de una niña, el reconocimiento de Ilia en gestos cotidianos. Pero el asedio no era solo externo. A veces venía de los ecos de su propia voz, que le preguntaba si estaba perdiendo algo irreversible. Fue entonces cuando decidió que había que hacer algo más que sostener la casa. Era necesario proteger su reputación, pero sin traicionar la verdad de su presente. No quería ocultar dónde estaba, pero tampoco permitir que un rumor decidiera su futuro. Los días siguientes trajeron una mezcla de tareas y pequeñas victorias. Organizó un sistema para los útiles escolares, implementó un menú semanal para ahorrar, enseñó a las niñas a registrar sus tareas en una agenda que luego usaba para motivarlas con pequeñas recompensas. Empezó a llevar una libreta donde apuntaba observaciones que podrían volverse propuestas concretas, optimizar gastos, crear un pequeño emprendimiento desde la casa, ofrecer servicios de organización para otras familias. La idea de emprender otra vez no era una negación de su presente, sino una continuidad, una forma de combinar lo aprendido en la oficina con la experiencia práctica del hogar. Sin embargo, el sector de la reputación no perdona silencios. Una mañana, mientras preparaba material para una posible reunión con el inversor del que había oído, encontró en su teléfono un grupo nuevo de mensajes en el que aparecía su nombre en letras que pretendían ser bromas. Las capturas de la foto en la casa habían viajado más rápido que la verdad. Algunos comentarios eran crueles, otros mostraban curiosidad. Unos pocos defendían. La sensación fue la de estar en una jaula transparente. Todos podían verla, pero nadie se detenía a entender el trabajo detrás. Valeria respiró hondo. Esa sensación la emplazó a una decisión. No podía construir su recuperación sobre la negación de los hechos, pero necesitaba que su historia no fuera contada por terceros. Fue entonces cuando decidió que, además de hacer el trabajo bien, comenzaría a documentarlo. No por exhibición, sino para tener pruebas de lo que hacía. Listas, fotos de proyectos terminados, pequeñas bitácoras que mostraran resultados. Si alguien quería medir su valor, lo haría con hechos y no con rumores. Era un proyecto modesto, metódico, que mezclaba su antigua lengua de la gestión con la nueva práctica de la casa. Era también una forma de afirmar que todo trabajo tenía valor y debía ser reconocido. Mientras tanto, la relación con Natasha seguía oscilando entre la distancia defensiva y el reconocimiento tímido. En un gesto inesperado, Natasha le mostró a Valeria un rincón de la casa donde guardaba recuerdos de los niños, dibujos, cartas, una pequeña cajita con fotos. «Si haces algo aquí, hazlo con cuidado», dijo en voz baja. No era una orden, era una advertencia con cariño. Ese pequeño intercambio fue una tregua que paulatinamente permitió que la dinámica interna se transformara de competencia en colaboración. Fue en ese clima de tensión contenida que, una tarde, llegó un mensaje que detuvo la respiración de Valeria. Un correo de una dirección desconocida con un asunto que solo decía reunión, posibilidad de asociación. Adjunta, una carta breve proponía evaluar la creación de una filial local, bajo condiciones formales, con una reunión presencial la próxima semana. La posibilidad estaba ahí, tangible y precaria. Valeria sintió la emoción y el miedo mezclados.
como si el mismo pulso que le había subido en el escenario de la gala volviera a aparecer, pero con un peso distinto. No era la promesa de una gloria inmediata. Era la rendija por la que podía colarse otra vida. Pero no todo se construye en silencio. Esa misma noche, un mensaje en un chat del vecindario contenía la foto tomada por Sergei y una frase que insinuaba más que informaba. ¿Quién diría que la empresaria del año ahora limpia casas? El tono no necesitó ser vulgar para ser dañino. Valeria cerró los ojos y dejó que la memoria del escenario pasara una vez más, esta vez en contraste con el delantal. Sintió la punzada de la vergüenza, pero también una determinación que crecía con calma. Si alguien quería definir su historia, no la dejaría a merced de un clic. Haría lo que supiera hacer: trabajar, organizar, demostrar resultados, y si debía defender su nombre, lo haría con hechos, no con teatro. La tensión quedó en el aire como una nota sostenida. Había una oferta, una foto circulando, una casa que empezaba a sentir la presión externa. Valeria cerró la libreta donde había bosquejado su plan para una posible presentación y se permitió, apenas un minuto, mirar a las niñas dormir. En la penumbra, Ola movió la mano como si buscara algo, y Tania, despierta de forma intermitente por la ansiedad propia de la edad, murmuró un «buenas noches», que sabía a confianza bisoña. Esa mirada fue el recordatorio de lo que era importante ahora: sostener el hogar, ganar la confianza de quienes la rodeaban y esperar el momento de salir al mundo profesional con la certeza de no traicionar lo que había reconstruido. Las piezas estaban móviles: un inversor potencial, la foto viral, la alianza con Ilia, que aún no era amor y que podía llegar a ser algo más con el tiempo. Ella sabía que cualquier paso en falso podría causar daño a la recién creada estabilidad. También sabía que, si esperaba inmóvil, la oportunidad podría esfumarse. Tenía que moverse con la misma firmeza con la que había dirigido una empresa, pero adaptando su lenguaje a la realidad de hoy. Ahora las métricas eran los deberes entregados, los almuerzos que ya no estaban fríos, las sonrisas en la mesa. Era una mezcla extraña, exigente y, en el fondo, profundamente humana. Una llamada interrumpió sus pensamientos. Era Caterina. Su voz venía medida, con esa mezcla de complicidad y cálculo que siempre la hacía dudar. «Hay alguien interesado, Valeria. No es seguro, pero podría ser real. Necesitas estar lista». Ella respondió con una calma que no sentía del todo. «Lo estaré». Colgó y miró la libreta en la que había anotado cada pequeña victoria doméstica que podía mostrar. Sabía que la presentación no sería solo números, sería la narración de cómo su gestión ahora incluía hogares y personas. Esa narración debía ser honesta y firme. Al amanecer, cuando el primer sol se filtró por la cortina y la casa se despertó con el murmullo cotidiano, Valeria sintió la tensión como una cuerda que debía afinar antes del concierto. No sabía qué camino tomaría su historia, pero tenía claro algo: no permitiría que un estigma definiera la posibilidad de su futuro. Trabajaría en la casa con la misma excelencia que llevó a un podio, documentaría sus logros y, si fuera necesario, pediría a quienes la conocieran que contaran la verdad. En la puerta, antes de salir para cumplir la lista de tareas que le había dejado Ilia, recibió una notificación nueva. Alguien había publicado otra foto en un grupo, y la etiqueta mencionaba una reunión de vecinos para discutir la novedad. Era el comienzo de algo que ya no sería solo suyo. La opinión pública empezaba a ocupar un espacio en la casa. Ella cerró la puerta con calma, apretó la libreta contra su pecho y, en voz baja, se dijo que nada de aquello la destruiría sin luchar. Había planes, pequeñas victorias y una familia que empezaba a confiar en ella. Pero fuera, la ciudad conversaba, y en esa conversación una voz, un rumor, podía ser tanto amenaza como oportunidad.
La puerta se cerró tras ella con un clic que sonó como el inicio de un nuevo capítulo. Adentro la casa respiró tranquila. Afuera, la red no perdona silencios y alguien, en algún lugar, ya planeaba qué decir. Si esta historia te está atrapando y quieres más relatos de reinvención, quédate y suscríbete. Las semanas que siguieron a la notificación del posible inversor se parecían a un tablero que había que ordenar pieza por pieza. Valeria transformó su libreta en un documento más ambicioso. Cifras, pequeñas proyecciones, un esbozo de propuesta que no prometía milagros, sino pasos medibles. No volvió a la camiseta impoluta del escenario. Volvió a la ropa de trabajo con la seguridad de quien ha aprendido a operar en dos mundos a la vez. Cuando escribía el apartado de mercado potencial, pensaba en la casa de Ilia, en las tardes de deberes, en la despensa optimizada, en las soluciones prácticas que había probado allí. Si podía presentar un proyecto, lo haría con el respaldo de resultados reales. Caterina le ofreció una sala para practicar la presentación. Fue un gesto ambivalente, vieja amiga, a veces cómplice y a veces juez, pero con contactos que podían abrir puertas. La preparación fue rigurosa. Valeria practicó no solo los números, sino la narrativa. Cómo explicar que su aprendizaje en las oficinas podía traducirse en una empresa que ofreciera servicios con enfoque humano, que respetara la dignidad del trabajo y generara empleo formal para quienes ya lo hacían en lo cotidiano. Quería que el inversor viera que había aprendido a convertir la trinchera doméstica en una unidad de negocio replicable, sin renegar de su pasado en el podio ni exponerlo como vergüenza. En la casa la dinámica continuaba su mutación lenta. Tania ya no guardaba distancia. La invitaba a mirar sus proyectos escolares, a corregir una respuesta, a celebrar pequeñas derrotas. Ola, ahora más confiada, inventaba juegos que incluían a Valeria en papeles de maestra, costurera o capitana de embarcación imaginaria. A mediodía, Ilia a menudo se quedaba a cenar algunas noches, demorando el paso hacia la cotidianidad para prolongar la conversación. No fueron gestos explosivos, sino acumulaciones. Un café compartido por la mañana, un mensaje de apoyo antes de una presentación, una mano que ayuda a cerrar una bolsa de basura cuando no hay nadie más. Natasha observaba de cerca esos cambios. Su desconfianza, entendible, se fue transformando en una vigilancia que oscilaba entre la crítica y la cooperación. No necesitó que Valeria le explicara su CV. La observó trabajar y poco a poco empezó a comentar con menos aspereza y más detalle sobre cómo optimizar el uso de ciertos productos. Hubo pequeñas treguas. Cada vez que Valeria proponía una mejora, Natasha la probaba, evaluaba y, si funcionaba, la adoptaba. El respeto no llegó de inmediato, pero se materializó en la práctica cotidiana. Y cuando el rumor volvió a golpear puertas, fueron Natasha y Valeria quienes prepararon juntas las mochilas de las niñas para evitar que los chismes trastocaran sus días. La cita con Genad se fijó para una tarde templada. Él era lo que los documentos describían, un hombre de negocios pragmático, con una voz que medía cada palabra, acostumbrado a ver oportunidades donde otros veían ruido. Llegó acompañado por un asesor que, según su tarjeta, trabajaba en análisis de riesgo. La reunión se realizó en un café discreto. No fue un auditorio ni un salón de gala, sino una mesa donde las tazas olvidaron su vapor y quedaba espacio para hablar sin distracciones. Valeria llevó su libreta con fotos discretamente impresas de la despensa reorganizada, del cronograma de limpieza y de los cuadernos de Tania con ejercicios que ella había corregido. No quería espectáculo, quería evidencia. La conversación comenzó con preguntas que olían a cálculo, cifras de inversión, plazos, capacidades logísticas. Ella respondió con calma, detallando cómo formarían equipos,
¿Cuánto costaría capacitar a cada trabajador para que la calidad fuese homogénea? ¿Y cómo se podría ofrecer un servicio premium que no se basara en apariencias, sino en protocolos? Habló de salarios dignos, de contratos, de un sistema de calidad y evaluación que podía certificarse. Jenad tomó notas. Su expresión no dejó ver sorpresa, solo interés contenido. Pero siempre hay grietas donde el rumor puede colarse. Un artículo sensacionalista en un portal local, una mezcla de ignorancia y morbo, apareció semanas después con un título que pretendía ser punzante. La imagen de una mujer con delantal acompañaba una frase que insinuaba la caída total. El enlace viajó a los correos de Jenad y hasta el asesor lo mostró en su tablet. La reunión se congeló unos segundos que parecieron un silencio público, no por lo que decía el artículo, sino por el tono con el que otros lo interpretaban. Si el posicionamiento de la marca queda asociado a esto, la penetración en determinados segmentos será difícil, murmuró el asesor. Jenad la miró esperando una reacción que fuera más que una defensa personal. Valeria respiró y habló sin dramatismos. Explicó cómo la experiencia práctica había generado soluciones aplicables, cómo un modelo de negocio podía alimentarse del valor real que se produce en los hogares. Habló de la necesidad de dignificar esos trabajos y con documentos en mano mostró proyecciones de ahorro y modelos de escalabilidad. No pidió compasión, propuso un plan. Mientras hablaba, recordó la noche en que su madre le negó apoyo y comprendió que en el fondo debía construir credibilidad con hechos. Jenad la escuchó, inclinando la cabeza a veces, preguntando cuestiones técnicas otras. El tono de la reunión volvió a la profesionalidad, aunque la sombra del escándalo se mantenía en la mesa. La filtración había abierto un frente que no esperaba. Una consultora de comunicación ofreció su servicio con un paquete que prometía rehabilitar la marca. Era caro. Caterina vio la oportunidad para intervenir y sugirió moderación. Que la comunicación sea honesta. No quieres que te vendan como víctima ni como mártir. Quieres que te compren como profesional. Valeria aceptó el asesoramiento y junto a Caterina definió una estrategia que priorizaba la transparencia. Su plan no era esconder el delantal ni maquillar la historia. Era mostrar que había aprendido y que esa experiencia convertía su proyecto en algo más sólido. Mientras tanto, la casa de Ilia respiraba con un nuevo ritmo. Las niñas se acostumbraron a la presencia constante de cámaras en una casa que, de todas maneras, continuaba siendo su refugio. Con discreción, Valeria pidió permiso para documentar su trabajo. Fotos de antes y después, listas de control, pequeñas fichas de tareas. Todo ello fue guardado en su libreta y, cuando era pertinente, en copias digitales que mostró a Jenad. Esa documentación fue clave. Transformó el rumor en un dato verificable. No era una historia de humillación, sino un aprendizaje que producía resultados mesurables. Pero si había un terreno donde los juicios eran más feroces, era en la oficina donde todavía quedaban restos de su antigua vida. Yuri, el exgerente, prosperó en el chisme. Las redes se alimentaban de su triste satisfacción. Un día, mientras ajustaba la corbata frente al espejo de su despacho, Yuri recibió un correo de alguien que había visto una foto, y con la ligereza propia de los rencores, escribió a varios contactos replicando la imagen y añadiendo una nota que pretendía ser divertida. El efecto fue menor en términos cuantitativos, pero simbólicamente potente. La imagen que se repetía llevaba consigo un juicio que pesaba en la balanza de la decisión de cualquier inversor indeciso. La tensión llegó a un punto en que Jenad pidió conocer más de la casa y del entorno. Su duda no era moral, era de riesgo.
Quería asegurarse de entender si la asociación llevaría a problemas de reputación que afectaran a su inversión. Fue Ilia quien, con la calma de quien responde a una eventualidad, sugirió una visita. Venga, vea cómo se trabaja aquí. No pida espectáculo, pida resultados. Valeria aceptó la visita con la misma profesionalidad con la que había preparado la presentación. Limpió, organizó, preparó un pequeño dossier para entregar y anotó una lista de preguntas que podía necesitar responder. La visita de Genad a la casa fue un momento que condensó todo lo que Valeria había construido en meses. La transparencia, la coherencia entre palabra y obra, la reacción de una familia que no era un catálogo, sino un equipo. Genad observó sin solemnidad. Miró la despensa, leyó las fichas, conversó con Tania como quien intenta medir el clima de un hogar. No hubo teatralidad. Al final, mientras el aire olía a pan casero, Genad se inclinó hacia Valeria y dijo algo que resonó con una mezcla de economía y reconocimiento. Si esto es replicable, hay espacio, pero necesito ver un plan de implementación y garantías de calidad. Ella entregó lo que tenía: un cronograma, presupuestos, una propuesta de capacitación y un sistema de control de calidad. Fue un acto de fe profesional, la entrega de un proyecto cocido a fuego lento. Mientras tanto, los murmullos no cesaban. Sergei y otros exempleados, algunos movidos por resentimiento, otros por necesidad, intentaron erosionar su credibilidad contando historias de la vieja empresa. Algunos afirmaban que la quiebra fue culpa exclusiva de su mala gestión. Otros, con menor vehemencia, reconocían errores, pero cargaban la sartén de la culpa con la suficiente fuerza como para alimentar a los que gustaban del drama. Valeria se encontró lidiando con una doble batalla: el tablero profesional, donde debía convencer con números, y el tablero público, donde debía manejar percepciones. En medio de ese desgaste hubo una tarde en la que Ilia la condujo al pequeño galpón detrás de la casa. La puerta apenas dejaba pasar la luz. Dentro, herramientas colgadas, cajas con juguetes antiguos, una bici con una rueda desinflada. Fue allí donde la conversación se hizo íntima de otra manera, sin testigos y sin pretensiones. Ilia apoyó la espalda contra un armario y dijo, con una honestidad fría: «No sé qué pasará con tu presentación. No conozco de negocios tanto como tú, pero sé reconocer a una persona que trabaja con criterio. Si te sirven mis palabras, las tendrás». Valeria le agradeció, y en ese espacio cerrado dejó salir algo que no había mostrado: el cansancio de meses de lucha. Habló de noches sin dormir, de la llamada del banco que aún resonaba y de la tristeza real que sentía cuando alguien la miraba con compasión falsa. Ilia la escuchó sin ofrecer soluciones grandiosas. Le ofreció, en cambio, una promesa práctica: estar presente el día que ella lo necesitara y defenderla públicamente si alguien cuestionaba sus capacidades desde un lugar de prejuicio. No fue una declaración épica, fue un soporte concreto. Si aparecen para desprestigiarte y eso afecta tu chance, diré lo que sé. Dijeron mi nombre cuando me presentaste a tu proyecto. Yo sé lo que haces. No voy a callarme. El tono no llevaba propiedad sentimental declarada, solo una lealtad que se forja en la convivencia. Para Valeria, esa promesa fue un alivio inesperado. Llegó el día de la presentación formal. No fue en la casa ni en un gran salón, fue en la oficina de Genad, con una mesa larga, proyecciones y la tensión de quien sabe que una oportunidad puede partir en dos, según lo que se diga en 2 horas. Valeria llegó acompañada por Caterina y por un pequeño dossier que, además de números, contenía testimonios, fichas de control y fotografías discretas de sus trabajos en la casa de Ilia. La sala se llenó de ejecutivos que la miraban como quien lee un expediente. Entre ellos, una figura inesperada: Yuri, curiosamente invitado por motivos que nadie explicó del todo.
Había en el aire un aire de prueba que no era solo sobre el proyecto, sino sobre la mujer que estaba allí para exponerlo. Comenzó por el origen de la idea, cómo la experiencia en la casa demostró procesos replicables. Habló de calidad, de salarios, de certificación, de control de insumos y, sobre todo, de valor humano. Expuso el plan con la misma lógica de antaño, pero ahora con ejemplos concretos. La reducción del desperdicio en la despensa, la mejora en los tiempos de atención, el aumento en la satisfacción de las niñas que, en su lenguaje, eran usuarios finales del servicio. No buscó conmover con una historia personal. Dejó que la evidencia hablara. El momento de mayor riesgo llegó cuando el asesor de Genad preguntó sobre la difusión del rumor y cómo eso podía afectar la marca. Valeria respondió con franqueza. Explicó la dinámica de las redes, cómo un clic puede magnificar un detalle y distorsionar el contexto, y propuso una estrategia de comunicación que no ocultaba su paso por la casa, sino que lo enmarcaba como parte de su proceso de aprendizaje. Fue una defensa honesta, no pidió compasión, pidió claridad. Entonces sucedió algo que cambió el signo de la reunión. Ilia, que había quedado en una esquina observando, se levantó y pidió la palabra sin grandilocuencia. Su imagen no era la de un hombre preparado para discursos, sino la de alguien que había visto de cerca la transformación. Con voz simple y firme contó cómo la casa había mejorado, cómo las niñas estaban más organizadas y, sin dramatismos, ofreció su testimonio. Ella no vino a fingir. Aquí hay trabajo real. Si lo que ustedes buscan es buenos resultados, hablen con quienes vivimos eso cada día. No fue una defensa de romanticismo, fue un testimonio práctico que tocó un punto sensible, la veracidad de los datos en la vida real. La sala guardó silencio. Yuri, con una expresión poco leal, asintió con cierta frialdad. Algunos ejecutivos intercambiaron miradas, midiendo el valor de una voz que no venía de los números, sino de la experiencia. El asesor de riesgo tomó nota. Genad la miró y dijo, sin dramatizar, que necesitaba tiempo para procesar todo. Fue una victoria discreta. Ilia había defendido su nombre sin reducirla a una historia de compasión. Había mostrado que el liderazgo de Valeria era capaz de convivir con el terreno humano. La respuesta final de Genad llegó a través de una llamada en la que, con un tono calculador, declaró su intención de avanzar en una prueba piloto modesta, una filial pequeña, con supervisión estrecha y objetivos claros. No era la firma de todos los sueños, pero sí un comienzo concreto. Las condiciones incluían un plan de comunicación que presentara el proyecto como una iniciativa de calidad y empleo formal, y una cláusula de evaluación a 3 meses. Valeria aceptó. A su manera, era la estructura que había buscado. Una oportunidad que no viniera envuelta en promesas irreales, sino en metas verificables. El anuncio no cerró todas las heridas. La prensa siguió su curso. Algunos todavía prefirieron la versión sensacionalista. Pero el hecho de tener un acuerdo, aunque modesto, cambió la narrativa de la que era protagonista. Ya no era solo la mujer del delantal. Era una directora que había construido un plan, que contaba con documentación y que, más importante, había logrado que una familia que conocía su valía la defendiera públicamente. La lógica del juicio comenzó a enfrentar la evidencia. En el plano más íntimo, la relación con su madre avanzó de manera lenta y compleja. No fue una reconciliación de película con lágrimas y abrazos inmediatos. Fue un proceso de conversaciones medidas, de explicaciones y de pequeños puentes. Después de la noticia de la prueba piloto, su madre la llamó. La voz al otro lado del teléfono traía la solidez que siempre la había definido, pero también una rendija de curiosidad contenida. «Veo que algo está pasando», dijo sin juicio, más informada que antes. Valeria respondió con sencillez y no con defensas. Habló de lo que había aprendido, de su propuesta
y de la nueva forma en que entendía el liderazgo. La conversación no resolvió todo, pero abrió una puerta que antes estaba cerrada. La madre no ofreció recursos financieros, pero sí una frase que pesó. Hiciste lo que tenías que hacer. Quizá te equivoques a veces, pero al menos lo intentas. Era un reconocimiento imperfecto pero real. Natasha, por su parte, mostró una lealtad que no se compró ni se exigió. Cuando los rumores amenazaron con escalar a un conflicto que podía involucrar a más casas del barrio, ella habló con otros trabajadores, explicó lo que había visto y, con su lenguaje de quien sabe proteger su pan, dijo que la casa de Ilia no era un teatro. El respeto que había crecido entre ellas se transformó en una alianza de cuidado mutuo. La dinámica laboral cambió. Ya no eran dos mundos enfrentados, eran colegas en un lugar donde el trabajo debía ser reconocido y preservado. La prueba piloto puso a Valeria frente a un nuevo desafío: liderar sin recurrir a órdenes rígidas ni a discursos impositivos. Le tocó coordinar equipos, diseñar manuales de procedimientos replicables, formar personal y, sobre todo, construir un sistema de calidad que funcionara tanto para casas grandes como medianas. Sus días se llenaron de reuniones, de formación, de viajes cortos a zonas donde probarían el servicio, pero a pesar de la agenda, no renunció a la rutina de la casa. Había aprendido que su vida no debía ser dicotómica. Podía ser directora y seguir presente en la mesa donde alguien reía con una niña. El romance con Ilia continuó su curso a paso modulato. No hubo una escena de amor trepidante ni promesas adelantadas. Hubo gestos discretos que hablaban de un vínculo que se tejía con la seguridad de quien no quiere apresurar lo esencial. Un sábado, tras una jornada de trabajo, Ilia la invitó a caminar por el parque cercano. Caminaron sin prisa, dejándose llevar por conversaciones que no necesitaban finalidades. En un banco, Ilia sostuvo su mano sin dramatismos, un gesto que sellaba una intimidad naciente sin palabras grandilocuentes. Valeria sintió que su corazón se volcaba hacia una posibilidad nueva, la de construir una vida en la que la ambición profesional y el afecto cotidiano fueran compatibles. El clímax de la historia llegó en un acto que para muchos fue inesperado. En la ceremonia de aprobación del proyecto por parte del Consejo de Genad, alguien intentó reavivar el rumor con una insinuación pública sobre la reputación. Esperaban que aquello la acobardara o que la empresa retrocediera. En lugar de eso, se produjo una demostración de la lealtad que había sembrado. Ilia, presente, tomó la palabra y describió con calma cómo las rutinas que Valeria había implementado habían mejorado la vida de su familia. No fue un alegato romántico, fue un testimonio técnico mezclado con humanidad. Tania entregó un dibujo que representaba su casa y lo colocó en la mesa del consejo sin pedir permiso. Los ejecutivos sonrieron ante la honestidad de una niña que no meditaba discursos. El gesto simple y poderoso contribuyó a inclinar la balanza. Genad, que había visto cifras y valorado testimonios, decidió que la asociación avanzaría. La votación fue ajustada, pero favorable. Cuando la firma se concretó unos días después, no fue un cheque que llovía sobre una montaña, fue la rúbrica sobre un plan que abría puertas al empleo formal, a la capacitación y a la dignidad del servicio. Valeria firmó con la misma firmeza con la que meses atrás había sellado acuerdos en un palco. La diferencia era la serenidad. Su triunfo no anulaba la experiencia que la había formado. La legitimaba. La reacción pública cambió su ritmo. El portal que antes buscaba el sensacionalismo publicó una nota neutral. Algunos periodistas visitaron la casa y en lugar de la burla encontraron una historia compleja. Una mujer que había reconstruido su camino con trabajo, con alianzas y con un plan. La narrativa ya no era solo de caída.
La gente comenzó a ver lo que se cosecha cuando hay paciencia y profesionalismo. El cierre de la trama personal siguió rutas menos grandilocuentes y más reales. La reconciliación con su madre continuó con idas y venidas. Hubo cenas tensas, conversaciones a medias y también charlas donde se reconocieron matices. La madre, al asistir a una pequeña inauguración de la oficina piloto, observó a las mujeres que habían sido formadas y cómo recibían su primer salario con orgullo. Algo en su mirada cambió. No era orgullo por el brillo de un galardón, sino una aceptación más profunda del esfuerzo ajeno. No pediría disculpas por las palabras duras que dijo. No siempre se habla con la claridad necesaria, pero el hecho de que estuviera allí marcó un punto de reconciliación posible. La vida doméstica y la profesional se integraron de una manera que ninguno de los dos había planeado del todo. La filial piloto comenzó a funcionar con equipos mixtos, mujeres y hombres que recibían capacitación, protocolos y supervisión. El modelo no eliminó las dificultades ni garantizó un camino sin tropiezos, pero ofreció una alternativa concreta para quienes, como Natasha, necesitaban estabilidad. Para Valeria, la sensación fue la de haber traducido su liderazgo a un formato que respetaba la expertise cotidiana. No renunció a su ambición, la redimensionó para incluir aquello que antes había sido invisible. El amor con Ilia se asentó en los detalles. No hubo promesa de boda inmediata ni escena final con fuegos artificiales. Hubo conversaciones sobre horarios, sobre cómo conciliar reuniones con noches de tarea de Tania, sobre la posibilidad de compartir una casa a futuro sin que ninguno dejara de ser quien era. En una tarde clara, decidieron probar la convivencia parcial. La casa de Ilia ganó una planta donde ella montó un pequeño despacho para conectar con la filial y a la vez seguir presente en las rutinas. Fue una solución práctica, nacida del respeto mutuo y de la convicción de que una vida en pareja no exige la renuncia total a proyectos personales. La última escena, si se puede llamar así, fue una mesa, no una mesa de gala, sino la mesa de la casa donde todo había empezado a cambiar. En el centro, un plato con pan recién horneado. Tania y Olha reían contando una historia sobre la escuela. Ilia cortaba un trozo de queso. Natasha apareció con una ensalada que había preparado. Caterina, en actitud más sobria, se sentó cerca y elogió la manera en que el proyecto comenzaba a tomar forma. Valeria, sin obligarse a hacer un discurso, miró a su alrededor y sintió la plenitud que no exige grandes palabras. Su empresa tenía rumbo, sus manos seguían siendo útiles en la casa, y el amor, cuando llegó, no le pidió que abandonara un sueño, sino que le ofreció compañía para sostener varios. El resultado fue inesperado porque no encajaba en los moldes que otros habían intentado imponerle. No había una caída que definiera una derrota irrevocable, ni un amor que la obligara a renunciar. El final inesperado fue doble y profundo. La recuperación profesional no borró las mañanas de delantal, y la familia que encontró junto a Ilia no disminuyó su vocación de liderar. Si acaso, la completó. La rúbrica final no fue una frase grandilocuente, sino la sensación de que su vida había ganado nuevas dimensiones, que el éxito se podía medir también en la sonrisa de una niña que deja de temer a un examen, en un contrato firmado con transparencia y en una mano que se toma sin apuros en un banco del parque. Meses después, en la pequeña oficina piloto, una placa simple anunciaba el nombre del proyecto. Mujeres que habían sido formadas allí firmaban sus primeros recibos, conscientes de que la jornada era larga y que el camino no podría ser perfecto. Valeria caminó entre ellas como quien sabe que liderar hoy es más que dar órdenes. Es crear condiciones para que otros puedan mostrar su talento. En la casa, la mesa seguía siendo el lugar donde se compartían historias y estrategias.
Ilia y ella, ahora con la confianza de lo vivido, planificaban un viaje corto con las niñas, una pequeña celebración que no buscaba aplausos, sino descanso. La historia de Valeria no se convirtió en un cuento moral. Se transformó en un testimonio de que la dignidad del trabajo no depende del título y de que el amor, cuando llega, no exige renuncias imposibles, sino acuerdos y respeto. Recobrar una empresa no fue sinónimo de olvidar la casa. Al contrario, fue la prueba de que los dos mundos podían integrarse. La ciudad aprendió a su manera a mirar con menos prisas y más atención. Algunas voces siguieron juzgando, porque siempre habrá quien prefiera la historia fácil, pero la mayor parte de la atención se volvió hacia los hechos. Un proyecto que generaba empleo, una familia que encontró armonía y una mujer que volvió a dirigir con manos que ahora sabían tanto de contratos como de platos bien lavados. Si esta historia te conmovió, compártela con alguien que necesite ver que el final inesperado puede ser también el más humano.